Amén. Y gracias a Dios, Natalia. Muchas gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Es jueves y al ser jueves, el tema es antropología bíblica. Bienvenidos a Antropología Bíblica. El hombre en tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, tal y como la Biblia lo revela. Estamos nosotros en la parte 6. Esta parte 6 tiene 4 lecciones. La primera, los peligros. La segunda, las leyes. La tercera, los principios. La cuarta, las condiciones. Estamos en la cuarta, las condiciones normales del espíritu. Hace 8 días vimos la parte 1 y hoy nos corresponde la parte 2 para terminar esa parte, para terminar la lección 4 y para terminar la unidad número 6. Entonces dentro de 8 días estaríamos estrenando unidad, y al estrenar ya una nueva unidad, que sería la unidad número 7, pues ya tomamos nosotros rumbo hacia la recta final de este curso. Bienvenidos entonces. La lección de hoy, las condiciones normales del espíritu, parte 2. Y repasemos un poquito lo que vimos nosotros hace 8 días. Hace 8 días estamos hablando acerca de que el espíritu humano debe estar en condiciones óptimas siempre, porque el corazón humano, por causa de la carne, se tiende a extraviar, se extravía, se pierde el norte, se le refunde la brújula, ya no sabe para dónde ir, en dirección de quién, en dirección de Dios. El espíritu siempre tiene una tendencia hacia Dios, la carne siempre tiene una tendencia hacia el mundo, hacia el pecado, hacia todo lo diabólico, pero el espíritu siempre tiene una tendencia hacia el espíritu, hacia las cosas de Dios. El espíritu es esa parte interna que siempre me está jaloneando, inclinando, empujando o impulsando hacia lo correcto. Es el espíritu humano, el espíritu nuevo colocado por el Espíritu de Dios antes de que él mismo venga a morar dentro de mí. Eso lo dice Isaías capítulo 29, versículo 24. No le estoy pidiendo que abra el texto porque eso lo vimos hace 8 días y no vamos a abrir los textos que hace 8 días ya vimos y ya escudriñamos. Las condiciones normales del espíritu, cuando las revisamos a la luz de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que la voluntad del Señor es que mi espíritu sea un espíritu humilde, un espíritu manso, un espíritu ferviente, un espíritu prudente, un espíritu lleno de gozo, un espíritu valiente, un espíritu apacible, un espíritu fuerte. Son las condiciones en las cuales normalmente debe estar todo espíritu humano, ¿no? Pero la mayoría de las veces no estamos así. Eh, Logramos estar así un tiempo y después de ese tiempo nosotros recaemos en un estado lamentable, miserable, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También ya pasamos por ese texto. De modo que cuando el espíritu se extravía, partimos de Isaías 29, 24, cuando el espíritu se extravía es necesario reencauzarlo, es necesario empujarlo para que vuelva a encontrar el camino, ¿cierto? ¿Quién se encarga de eso? Pues yo no, porque ¿qué parte de mí queda como para que reencauce el espíritu si el espíritu se ha desviado? La única parte que queda de mí es la carne, y la carne no va a reencauzar mi espíritu. La carne no va a motivar a mi espíritu para que regrese a los caminos del Espíritu Santo, de ninguna manera. Es más, ese era precisamente el plan de la carne, hacer que el espíritu se extraviara. Recuerde que el espíritu se extravía cuando la carne se torna más fuerte, y la carne se torna más fuerte cuando es llena. ¿Llena por quién? Por el diablo. ¿Llena de qué? De pecado. De pecado en forma de pensamientos, de pecado en forma de sentimientos, de pecado en forma de palabras, de pecado en forma de acciones. Cuando la carne se llena de las cosas del diablo, la carne se fortalece y el espíritu sufre, porque el espíritu se debilita y se extravía. Lo contrario, cuando es el espíritu humano el que se llena de las cosas del espíritu, el espíritu se fortalece y la carne se extravía. O sea que la voluntad de Dios es que la carne ande extraviada, ya que la carne persigue el pecado, cuando se extravía ya no puede perseguir el pecado, ya está bajo el control del espíritu. Ese es el juego interno, esa es la lucha interna, esa es la batalla interna y esa es la tarea nuestra de todos los días, considerándonos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, considerándome no solamente pensándolo, sino llamándome, hablándome. Que solamente hay una manera de meter la carne en cintura y es hablándole a la carne. Si yo no aprendo a usar el dabar para hablarle a mi carne, no se pierda la reunión del domingo, porque seguimos hablando precisamente de eso, seguimos hablando del dabar y seguimos hablando del emunaj y seguimos hablando del ruaj, seguimos hablando de todo esto. Ahora relacionándolo con el tema de la oración, ¿no? Pero yo creo que el centro de todo esto es que yo tengo que hablarme a mí mismo, como tengo que hablar en las situaciones, como tengo que hablar de los problemas, como tengo que hablar de las condiciones. La Biblia me dice a mí que yo tengo que hablarme a mí mismo. Háblele a su alma, háblele a su mente, háblele a su corazón. Lo mismo que hace el salmista en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, que él está hablando a su alma. ¿Por qué le habla a su alma? Pues porque su alma es terca, necia, testaruda, desobediente. Es lo mismo, si hay un niño rebelde, una niña rebelde, pues que aparezca el papá, la mamá y le diga algo. Es que el único que tiene el derecho de decirle algo a ese niño o a esa niña es el papá y la mamá. Cuando el papá y la mamá no le dicen nada a ese niño rebelde, entra el vecino a decirle algo y es cuando vienen los problemas. Entonces nadie más tiene el poder o la autoridad para hablarle a mi alma y meterla en cintura aparte de mí. Nadie más. Usted le puede hablar a mi alma a usted no le va a hacer caso. Pero si yo le hablo a mi alma, hace caso. Porque le hablo desde mi espíritu. Le hablo desde mi espíritu. Y al hablarle desde mi espíritu, le estoy hablando desde un poder superior, porque mi espíritu está empoderado y fortalecido por el espíritu del Señor, por el espíritu de Dios. Entonces, háblele a su alma. Usted siente que está perdiendo la batalla contra su alma, es porque usted no le habla a su alma. Es cuestión de autoridad. Es cuestión de poder hablarle a su alma. Y es el mayor ejercicio que usted puede hacer al mismo tiempo. Ejercicio de autoridad, ejercicio de entrenamiento de la autoridad y ejercicio de entrenamiento del poder que usted tiene. Porque es que a veces queremos ya ir al campo hablándole a los montes. A veces queremos ir ya al campo hablándole a los demonios, reprendiendo a los demonios y ordenándole a los demonios que se vayan. Pero usted entrena realmente es con su carne. Usted entrena realmente es con su alma. El sparring es su alma. El saco de boxeo de entrenamiento es su alma. Si usted aprende a meter en cintura a su alma, si usted aprende a meter en cintura a su carne, de ahí en adelante, pues créame que no le va a quedar difícil ningún demonio, ninguna situación, ninguna condición, ninguna experiencia que se le atraviese le va a quedar difícil. Pero lo primero que hay que sujetar es la carne. Someter la carne, meter en cintura la carne, combatir la carne. Si yo no estoy combatiendo eso, ahí es donde nace el fanatismo. Exactamente ahí. Si yo no aprendo que el primer enemigo que yo tengo que enfrentar y vencer es la carne, entonces yo me voy a ir en contra del diablo. Son esos cultos en donde todo es diablo y reprendemos al diablo y hay que reprender al diablo, sí. Y hay que hacer guerra contra el diablo, sí. Y tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y jueces espirituales de maldades, sí. Y tienen que haber cultos y reuniones y una parte de la reunión en la cual yo reprenda a Satanás, sí. Pero si yo no reprendo a mi carne y solamente me quedo reprendiendo al diablo, ahí nace el fanatismo. No me he sometido a mí mismo, no he aprendido a someterme a mí mismo, mucho menos voy a lograr someter al diablo. Ese es el caso de estos individuos que llegan a la presencia del Señor, acuérdese de Mateo capítulo 7, y le dirán al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, ellos se la pasaban sometiendo al diablo, ¿cierto? En tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les responderá, ¿qué? Por favor, primera pregunta, escríbanla en el chat y bienvenidos a la interactividad y bienvenidos a la participación. Gracias. No se quede callado, no se quede quieto. Hágame el favor. Aquí no le digo denuncie, sino más bien responda. Gracias. Tenemos 16 personas, 15 respuestas. ¿Puedo aspirar yo a 15 respuestas? ¿No es cierto? 15 respuestas, por favor. Gracias. Claro, es que es discipulado.
No, no, no. No es la conversación con los 70 en Lucas capítulo 11. Es lo que el Señor está enseñando en Mateo capítulo 7. No, no. Continúe, por favor. Eso, muy bien, señora María. Esa es la respuesta correcta. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo le responderé y dije claramente, Mateo capítulo 7, cuando la gente le dice a Jesucristo, en tu nombre echamos fuera demonios. La respuesta, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. ¿Cómo así que nunca lo conocí? Yo me la pasé reprendiendo demonios. Sí, pero es que la prueba de que una persona es salva ni siquiera es la reprensión de los demonios, ni siquiera es la lucha contra el diablo. La prueba de que una persona es salva es el combate interno que sostiene diariamente, día a día, momento a momento, en contra de su propia carne, en contra de su propia alma. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, excelente. Venga, otra vez yo digo, y esto no es para todo el mundo, pero sí al que no participa. Si son razones de fuerza mayor, ok, no hay ningún problema, lo hemos dicho siempre. Si usted va por la calle, no se vaya a poner a contestar. Si va en un Transmilenio, no saque su celular. No, no lo haga de ninguna manera. Escuche la clase tranquilamente, esta reprensión no es para usted. Pero si usted lo puede hacer, si está al frente de su dispositivo y lo que pasa es que está concentrado en otra cosa que nada tiene que ver con la clase, pues entonces, a ver, lo primero es lo primero. ¿Cuál es la prioridad? Estamos estudiando. Es un discipulado. Se requiere la participación, se requiere la interactividad. Listo. Gracias por recibir mansamente la exhortación. Ahora, ¿qué se requiere hacer? Se requiere reencauzar un espíritu extraviado. ¿Quién lo reencausa? Pues no es la carne, lógicamente, no es el diablo, lógicamente. No es el espíritu porque está extraviado. Entonces, ¿quién es? El espíritu de Dios. Dios es el mismo que reencausa, redirige, reorienta o le quita lo extraviadito a nuestro espíritu. ¿Mm? Eso, para eso, el Señor tiene todo un sistema, toda una metodología, toda una forma de hacer, según la Sagrada Escritura. La voluntad de Dios es que mi espíritu siempre sea humilde, ¿sí? Siempre sea humilde. Vuelvo a preguntarle a usted, hace 8 días lo hicimos, algunos respondieron bien, la mayoría no. Hoy vuelvo a hacer. ¿Qué es humildad desde la Sagrada Escritura? ¿Qué es eso de ser humilde desde la Biblia? Respóndalo, por favor. Gracias. Un momento. Y entonces, ¿qué es mansedumbre? Ojo. Y entonces, ¿qué es mansedumbre? Acuérdese, por favor. Y responda, por favor. Muchas gracias. Mansedumbre es lo que escribió. Mansedumbre es tener la capacidad de recibir la palabra implantada. Eso es mansedumbre, ¿cierto? Ahora, ¿qué es humildad? Ahora, ¿qué es humildad? Estamos preguntando acerca de la humildad. Usted me está regalando la definición de mansedumbre. Que si tiene que ver la mansedumbre con la humildad, tiene que ver la mansedumbre con la humildad. Pero son exactamente lo mismo. Por contestar a la rapidez de la flecha, sí, pero ¿de qué sirve lanzar la flecha si se la clavó al compañero de milicia?
Tan rápido lo maté. Y maté a quien no debía. Entonces, ¿qué es humildad? ¿Qué es humildad? Pues precisamente eso es lo que comenzamos a ver nosotros hoy, que ya lo habíamos visto hace 8 días. Por eso le dije, ojo que hace 8 días preguntamos cosas de estas, semejantes a estas. La mayoría respondieron mal, alguien respondió bien. Mansedumbre es la capacidad de recibir el implante de la palabra de Dios. Eso es mansedumbre. Que hablamos de que es una persona mansa, ¿no? Una persona mansa, una persona dócil, apacible, como un tapete que dice bienvenido, al cual todo el mundo se le para encima, se lava el mugre, o le pasa por encima, lo pisotea para allá, para acá, para allá, para acá, y siempre tiene la misma cara de bienvenido, ¿no? Eso no es manso, eso es menso, eso no es ser manso, eso es ser tonto, eso es ser pendejo, no, eso no. No, manso en la Sagrada Escritura es una cosa mucho más profunda. La capacidad de recibir, ¿sí? El implante de la palabra, lo que la palabra de Dios diga, punto, yo lo acepto. Eso es mansedumbre. Lo que la palabra de Dios diga, yo lo acepto. La humildad tiene que ver, pero al mismo tiempo no tiene que ver. La voluntad de Dios es que mi espíritu sea humilde. Proverbio capítulo 29, versículo 23. Búsquelo, por favor. Proverbio capítulo 29, versículo 23. Me avisa cuando ya, por favor. Proverbio capítulo 29, versículo 23. Me avisa, por favor. Gracias. Capacidad reya. ¿What? ¿Capacidad de qué? Proverbio capítulo 29, versículo 23. Ya, muy bien. Dice, la soberbia del hombre le abate, note, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Opa. Dice, ¿el humilde de qué? El humilde de espíritu. ¿Dónde está la humildad? La humildad dice acá que es una cosa espiritual. El alma se las da, el alma se jacta de humilde. El alma de humilde no tiene nada. Hay algunos que tienen el alma mensa, pero humilde no la tienen. Es más, la característica del alma siempre será la primera frase del versículo, que dice, la soberbia del hombre le abate. La soberbia. Y entonces note cómo el texto juega con dos términos, soberbia y humildad. Quiere decir que los términos son antónimos. Usted encuentra el significado de soberbia y automáticamente por el antónimo encontrará el significado de humildad, ¿no? Soberbio. Y el término soberbio, tiene dentro una palabra raíz, que es el término sobre. El individuo que cree que está sobre todo el mundo es el soberbio. Ese cree, ¿sí? Se piensa que está sobre todo el mundo. Se lo cree de tal manera que pasa por encima de todo el mundo sin importarle nada. Es el soberbio. Se nota en su forma de hablar, se nota en su forma de expresarse, se nota en su forma de comportarse, se nota en su forma de acercarse a las demás personas, de tratar con las demás personas. Es un soberbio absoluto. Cree que siempre y en todos los casos está por encima de todos. Cree que su punto de vista es el que tiene que reinar siempre, imperar siempre, señorear siempre, y los demás pues, son unos brutos, porque él está sobre. Él se cree que está encima, y eso lo convierte en soberbio. Es un individuo que nunca ve la autoridad. La única autoridad es él. Nunca ve que pueda haber alguien por encima de él, no, él está por encima de todo el mundo. Qué tenaz. Es ahí usted encuentra el antónimo, humildad. Entonces el humilde se relaciona correctamente con los demás. ¿Por qué? Porque reconoce siempre y en todos los casos la autoridad. Porque reconoce siempre y en todos los casos el liderazgo. Porque reconoce siempre y en todos los casos la voz de mando.
Porque reconoce siempre y en todos los casos, pues que él no siempre tiene la razón, reconoce siempre y en todos los casos que él puede estar equivocado y que puede ser que otro tenga la razón. Y esa razón es la que él necesita. Él necesita la razón, la lógica, la verdad. No necesita que todo el mundo le diga que él siempre está en lo cierto y nunca se equivoca, no. Él necesita la verdad. Y si para hallar la verdad le toca decir, yo soy el equivocado y usted tiene la razón, pues entonces lo hace. Eso es humildad. ¿Cómo utilizamos nosotros el término humildad? Lo relacionamos o con poca autoestima o con poco dinero. Y esas dos relaciones están totalmente equivocadas. Una persona que tiene poca autoestima, ahí usted lo veis, que es muy humilde. No, ese no es humilde. Ese tiene baja autoestima. Ese no tiene amor propio. Ese no se quiere. Eso no es humildad. O si no, tiene poco dinero. Tiene poca plata. Pocos dólares. Pocos pesos. Pocos euros. Es pobre. Y al ser pobre decimos que es muy humilde. Vive muy humilde. No vive muy humilde. La humildad no es pobreza. La pobreza no es humildad. Y la humildad no es baja autoestima. La humildad no es falta de amor propio. El mundo allá afuera cataloga las cosas como no son. Le pone significados a términos que no van. No tienen nada que ver. La pobreza económica quiere decir falta de dinero. Punto. Eso es pobreza económica. Vive en la pobreza. O sea, no tiene dinero. Ya. No tiene dinero. Y el otro no tiene amor propio. También es pobre. Pobre de amor hacia sí mismo. Y el otro, aún el otro es humilde. Entonces, note que la humildad ya no es un aspecto negativo, porque el no tener amor propio, eso es negativo. El no tener dinero, eso también es negativo. ¿O qué de bueno tiene no tener dinero? ¿O qué de bueno tiene no tener amor propio? No tiene nada de bueno. Las dos cosas son pésimas. Pero el tener humildad es un aspecto positivo. Lo negativo es tener soberbia. ¿Sí? Pero este mundo cataloga al soberbio como que tiene algo muy positivo, su soberbia, y el humilde es el tonto de la película. Según la Biblia, no. Según la Biblia, el soberbio es el que está a punto de caer. El versículo dice claramente, la soberbia del hombre le abate. Lo que le espera a un individuo soberbio es el abatimiento. ¿Cómo así? Abatimiento. Deme un sinónimo de abatir. Deme un sinónimo de abatimiento. Deme un sinónimo de abatido, por favor, ahí en el chat. Gracias. Gracias. Eso, ¿qué es abatir? Caer. Caído. Abatir, abatimiento, abatido, tiene que ver con caído. Tiene que ver con vencer. ¿Estás diciendo, cierto, Estefanía? Abatido. Abatido tiene que ver con caer. Mire cómo se utiliza esto en la guerra. Hoy fue abatido el cabecilla. Hoy fue abatido quiere decir que le dieron de baja, que para el suelo, que lo mataron, que no juega más, que tiene un problema sin solución. Eso es. Eso es. Entonces, abatir es matar, abatir es caer, abatir es derribar, abatir es destruir. Eso es abatir. La soberbia del hombre le abate. O sea, el soberbio está cavando el hoyo donde lo van a enterrar. Lo abate con la pala, con la pica, con la garlancha de su propia soberbia. El soberbio está destinado al abatimiento. El soberbio está destinado a la muerte. El soberbio está destinado a la destrucción, a la caída. A eso está destinado el soberbio. El soberbio, el orgulloso, el altivo. Dios odia ese pecado. Fue el mismo pecado que hubo inicialmente en el corazón de Satanás. Acuérdese, de Lucero. Acuérdese. Se ensoberbeció tu corazón. Se ensoberbeció. Sí, él pensó, creyó erróneamente, equivocadamente, que estaba por encima de todo el mundo. Y es más, hasta igualado se volvió, porque dijo, allá entre las estrellas, ¿sí? Pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Igualado. Porque es que el que es soberbio con los demás es un igualado con Dios. Se lo repito. El que es soberbio con los demás es un igualado con Dios. Se iguala con Dios. Igualarse con Dios, por favor. Si a nuestro Señor ni a los tobillos somos criaturas, por más hijos
por más siervos, por más esclavos, por más amados, por más predestinados, por más escogidos. Ahí es donde usted encuentra allá dentro suyo la soberbia o la humildad. ¿Cuál es su aptitud delante de Dios? ¿Soberbia o altiva? ¿Usted es un igualado? ¿Cree que cuando le habla a Dios le está hablando de tú a tú? De ninguna manera. ¿Cómo se me ocurre? Pues el diablo sí pensó eso. Y el diablo pensó que estaba por encima de los ángeles, por encima de los arcángeles, por encima de los mismos querubines que eran sus consiervos, y llegó a imaginarse que estaba por encima de los mismos serafines que estaban en autoridad por encima de él. Y entonces recuerde, cuando uno es soberbio con los demás, uno es un igualado para con Dios. ¿Qué tan desviado está el espíritu? Pero desviadísimo. ¿A Dios le encanta qué? A Dios le encanta es el espíritu humilde. Al humilde de espíritu sustenta la honra, la honra. Mientras que el uno va para el suelo, mientras que el uno va para el piso, ¿quién? El soberbio. El otro es honrado. El humilde es honrado. ¿Por qué? Porque reconoce. A ver, reconoce, por supuesto, reconoce la jerarquía. ¿Qué es lo que toca hacer? Pues reconocer la jerarquía, cosa que el diablo no pudo hacer. Reconozca la jerarquía de los ángeles y los arcángeles. No, por favor. Eso es chusma aquí en el tercer cielo. Arcángeles y ángeles, chusma. Y bueno, los querubines, usted es un querubín grande y protector, usted es un querubín. No, yo estoy por encima de ellos. Y los serafines, también está por encima de los serafines. No, ya es un soberbio. Es un completo soberbio. Característica de los ángeles de Dios, la humildad. Con todo y que son seres poderosos, viajan más veloz que la velocidad de la luz, dice la Sagrada Escritura. Tienen un poder impresionante, administrado, limitado por el mismo Señor, pero los ha dotado de unas capacidades impresionantes y aún así conservan la humildad. ¿Por qué? Porque viven en la presencia de Dios. Dese cuenta que Dios quiere que mi espíritu sea humilde. Isaías capítulo 66, versículo 2, búsquelo conmigo, por favor. Isaías capítulo 66, versículo 2. Ya, muy bien. Dice, léalo conmigo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, otra vez, humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Volvemos al asunto. La parte inicial dice, mi mano hizo todas estas cosas. Está hablando de lo que existe, lo que vemos y no vemos. Está hablando de la creación, está hablando del universo. Mi mano, está hablando Dios. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. Quiere decir, si mi mano no hubiera hecho esto, nada de esto existiría. Esto existe porque yo lo hice, porque yo lo creé. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, característica de una persona pobre de espíritu o humilde de espíritu, tiembla a mi palabra. Ahora, recuerde, todo lo que Dios creó, lo creó con su palabra. Lo que está diciendo es, todo este universo vino a existencia cuando yo lo ordené. Es decir, el universo entendió la voz de quien hablaba, el universo tuvo discernimiento y obedeció estrictamente, perfectamente lo que yo decía y vino a la existencia. El universo reconoce la autoridad de Dios. El universo se somete a la autoridad de Dios, por lo tanto, todo el universo es humilde. Todo el universo practica humildad. En el universo no hay soberbia. En el universo hay humildad. Hágase la luz, y la luz se hizo. Así de humilde es la luz, que reconoce la autoridad en la boca de Dios y se somete a su voluntad y tiene que ser creada, tiene que ser fabricada, tiene que ser hecha. Y entonces a continuación le habla al hombre y dice, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El humilde tiembla
cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce la autoridad que hay en esa palabra. El término humildad siempre tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad, ¿se cuenta? Le repito, el término humildad siempre tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad. Por eso cuando decimos, fui a la casa de fulano, es tan humilde, o sea, reconoce la autoridad, tiembla la palabra de Dios, reconoce la autoridad, no solamente la autoridad de Dios, sino la autoridad de la cual Dios ha investido a los seres humanos aquí en la tierra, reconoce esa autoridad. Si no está reconociendo esa autoridad, ¿cómo yo lo llamo humilde? ¿Cómo yo la llamo humilde? Es que esa señora es tan humilde, ¿no? Yo me estoy refiriendo de pronto quizás a su pobreza económica, pero no a su humildad espiritual. Y aquí relaciona la pobreza con el espíritu, porque hay una pobreza económica y hay una pobreza espiritual. Y aquí dice que el Señor mira con agrado a aquel que es pobre en el espíritu, a aquel que es humilde de espíritu. Cuando uno es pobre, la pobreza, bueno, no en todos los casos, pero cuando uno es pobre, la pobreza uno lo obliga, bueno, un pobre responsable, la pobreza lo obliga a salir a trabajar, a conseguir el sustento, a salir a buscar y a conseguir lo que necesita. Es un pobre responsable. Aquí, si es un pobre espiritual responsable, tiene que salir a buscar lo que su espíritu necesita. ¿Y qué es lo que su espíritu necesita? Responda, por favor. ¿Qué es lo que su espíritu necesita? Al Espíritu de Dios, ¿qué es lo que su espíritu necesita? La palabra de Dios, ¿qué es lo que su espíritu necesita? La comunión con Dios, ¿qué es lo que su espíritu necesita? Adorar a Dios, reconocer la autoridad de Dios, eso es lo que necesita. Eso es lo que su espíritu necesita. Su espíritu se alimenta de eso. Creo que hay algo sólido, espiritualmente hablando, con lo cual el Señor nos alimenta, que es su palabra. Y hay algo líquido, espiritualmente hablando, con lo cual el Señor sacia nuestra sed, que es su presencia. Mateo 4:4 y Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Esto lo hemos dicho muchas veces. Entonces el humilde tiembla delante de la autoridad. Tiembla delante de la autoridad de Dios. Tiembla delante de la palabra de Dios. No es un soez frente a la autoridad. No lo es. Sométase toda persona a la autoridad establecida, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Ahí está. Ahí lo tiene. La persona que se somete a la autoridad es el humilde. Es el humilde. Principalmente, ¿a qué autoridad? Pues fundamentalmente, principalmente, primariamente, prioritariamente a la voluntad de Dios. El mismo Pedro lo dijo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Eso cómo se llama? Humildad. Cuando yo reconozco la autoridad que hay en Dios y reconozco la autoridad que hay en los demás, yo mismo soy investido de autoridad. Le repito, cuando yo reconozco la autoridad que hay en Dios y reconozco la autoridad que hay en los demás, los que me rodean, por donde quiera que yo voy, ahí, yo mismo voy siendo investido de autoridad. Quiere decir que uno es investido de autoridad a punta de humildad, que es la capacidad de reconocer la autoridad que hay en mi entorno, sobre todo en Dios, lo cual me lleva a temblar delante de su palabra. ¿Y cómo así temblar? ¿Esa palabra me puso a temblar? No. Temblar delante de su palabra es que si Dios mandó a la luz que existiera y existió, que si Dios mandó a la naturaleza que existiera y existió, que si Dios mandó a la tierra y al mar que se separaran y se separaron, eso quiere decir que cuando yo escucho la palabra de Dios y tiemblo, me lleva, excelente Natalia, es a obedecerla. Qué palabra tan buena. De nada le sirve decir que la palabra fue buena, que el sermón fue bueno, que la clase fue espectacular, que usted notó un denuedo impresionante, que qué profundidad, que qué frase la que se utilizaron, que qué discernimiento tan grande, que qué revelación tan exuberante, si no la practica, si no la obedezco. Me convierto en ese oidor olvidadizo y me engaño a mí mismo.
No os engañéis a vosotros mismos, dice la Sagrada Escritura. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, chéverísimo que el sermón le parezca chéverísimo. Pero dice, quedó solamente en que el sermón me pareció chéverísimo, pero no me formó porque no me llevó a la práctica, pues el sermón realmente no fue chéverísimo. ¿Qué me faltó para ese sermón? Me faltó humildad. Dese cuenta que la humildad tiene que ver con la mansedumbre. Porque la mansedumbre es la capacidad de recibir el implante de la palabra. Recibió. Esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Pero ahora, ¿qué viene? La humildad. Porque tiembla la palabra. Reconoce la autoridad que hay en la palabra y dice, yo no me puedo hacer el loco con esto. A mí me toca ir a hacerlo. Me toca ir a practicarlo. Sabemos que hay que ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Sabemos que hay que ir a buscar al perdido como se busca una oveja perdida, una moneda perdida o un hijo perdido. Lucas capítulo 15. Y sin embargo, ¿voy a buscar al perdido? No. ¿Por qué? Porque no tiemblo a su palabra. Si yo temblara a su palabra, yo iría a buscar al perdido. Sabemos que la Sagrada Escritura es clara al decir que yo soy siervo de Cristo. ¿Qué hace un siervo? Sirve. ¿Para qué vive? Para servirle a su amo. ¿Me la paso sirviendo las 24 horas del día? No. ¿Por qué no? Porque no tiembla a su palabra. ¿Por qué no tiembla a su palabra? Porque falta una cosa, humildad de espíritu. Y si no hay humildad de espíritu, quiere decir que lo que hay es soberbia. Yo no estoy por encima de Dios. Yo no estoy por encima de la palabra de Dios. Nada en este universo está por encima de Dios. Nada en este universo está por encima de la palabra de Dios. Es más, nada en este universo está ni siquiera a la par, al nivel, a la medida de Dios ni de su palabra como para que se le iguale. Todos nosotros estamos por debajo de Dios. Y al estar por debajo de Dios, tenemos que obedecerle. El que lo reconoce y lo practica es el humilde. El que no lo reconoce y no lo practica es el soberbio. Dese cuenta que a veces nos las damos de muy humildes, pero lo que hacemos en la práctica está revelando que de humildad estamos como fritos, que lo que nos falta es humildad, porque estamos llenos es de soberbia. A veces creemos que como no le hablamos feo a nadie o no somos como tiranos al hablar o alguna cosa, porque es que uno dice, es que es muy tirano cuando habla, es muy soberbio cuando habla, pues la soberbia tiene que ver con algo más profundo y la humildad tiene que ver también con algo más profundo, tiene que ver con temblar la palabra de Dios y vaya, cúmplala, o no tiembla la palabra de Dios, por lo tanto no la cumple. Ahí está, ese es el termómetro de la humildad y el termómetro de la soberbia. ¿Cuántos humildes hay aquí? ¿Cuántos se sienten orgullosos de su humildad? Reflexione y analice, por favor. Eso en Isaías 66, 2. Bueno, entonces, como el espíritu no es humilde, y mire que estamos cayendo en cuenta que aquí hay un buen grupo de soberbios, y me incluyo yo ahí. Por supuesto, yo no puedo decir que estoy orgullosísimo de mi humildad, porque mire esa contradicción de términos, ¿no? Y usted está, no, yo sí considero que yo soy muy humilde. Ok, bueno. Entonces, como a veces de humildad fallamos, ¿qué tiene que hacer el Señor? El Señor tiene que hacer lo siguiente. Proverbio capítulo 16, versículo 19. Proverbio capítulo 16, versículo 19. Me avisa, por favor. Proverbio 16, 19. Me avisa, por favor. Muchas gracias. Ya, ok. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y note que esto es otro versículo, ¿no? Pero también aparece el término humildad y aparece el término soberbia. La frase inicial dice, mejor es humillar el espíritu. El espíritu tiene que ser, ¿qué? Humillado. Es que si al espíritu le falta humildad, la única forma de engendrar humildad en el espíritu es humillándolo. Le repito, la única forma de engendrar humildad en el espíritu cuando falta humildad es humillándolo. El espíritu tiene que ser humillado. Humillado, humillado.
¿Humillado desde el punto de vista de lo que yo entiendo de humillar? Quizás sí, quizás no. Sigamos leyendo. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Con los humildes. Entonces, mire, aquí hay definitivamente un foco de infección, como usted lo puede notar, ¿no? Porque es que cuando uno se la pasa tanto tiempo con los soberbios, el que anda entre la miel, algo se le pega. Mientras que cuando uno se la pasa con los humildes, no con los que tienen falta de amor propio, porque eso no es humildad. No con los que no se quieren, porque eso no es humildad. No con el que a cada crisis que le llegue a su vida ya está pensando en ahorcarse como Judas Iscariote, porque eso no es humildad, eso es falta de amor propio. Y recuerde que la medida de amor propio es la misma medida de amor que yo le brindo al prójimo. El texto dice, amarás a tu prójimo, ¿y cuál es la medida? Como a ti mismo. ¿Me tengo que querer? Me tengo que querer. Oh, por supuesto que me tengo que querer. Pero ¿qué tal que yo caiga en el egoísmo y en el egocentrismo de tanto quererme? No, señor, porque el primero y más grande de todos los mandamientos no es el amor propio. El primero y más grande de todos los mandamientos es el amor a Dios. Ninguno vaya a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas porque es el mandamiento católico, apostólico, romano. ¿Sí? Entonces no. Es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es el primero y más grande mandamiento. A continuación, después de haber hecho eso, que es lo primero, usted sí puede pasar a amarse a sí mismo. Y ámese con toda. Pero después de amar a Dios, con toda. Eso le equilibra el amor propio. Y ahí sí puede amar al prójimo. ¿Cómo? Con la medida con la cual usted se ama a sí mismo, pero amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ahí sea el equilibrio. Alguno ha dicho primero Dios, segundo el prójimo, tercero yo. No. Ahí dice primero Dios, después usted y después el prójimo. Si usted no aprende a quererse a sí mismo, amarse a sí mismo, respetarse a sí mismo, valorarse a sí mismo, ¿no? Pues cómo va a valorar a los demás, cómo va a consentir a los demás, cómo va a amar, a respetar a los demás, ¿no? ¿Por qué lo quiero? Porque me quiero. ¿De dónde nace el amor propio? Del amor que le tengo a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y en tercer lugar, vamos por el prójimo. Hay que amar al prójimo. El prójimo es convertido cuando yo lo amo. Cuando yo le entiendo mal, cuando yo lo malentiendo, entonces primero Dios, después el prójimo y de últimas yo nunca va a tener tiempo para usted, nunca se va a querer usted, nunca se va a valorar usted, nunca se va a respetar usted. No, nunca. Entonces los demás van a hacer lo que quieren con usted, van a pasar por encima suyo y usted siempre va a tener la cara del tapete de la introducción. Bienvenido, welcome, vuelve cuando quieras y pisotéame. Haz conmigo todo lo que quieras. Eso donde está escrito en la Biblia. Eso no está escrito en la palabra. Dios necesita gente que lo amen a Él, necesita gente que se ame a sí misma y después de eso necesita gente que ame al prójimo. Hay que ir por el prójimo. Bien, volvemos al texto. Y sigue diciendo el texto, mejor es humillar el espíritu con los humildes, lo cual quiere decir que la humildad se pega. La humildad es contagiosa, se pega. Eso del temblar ante la palabra de Dios se pega. Eso del respetar a Dios se pega. Eso es contagioso. Cuando usted ve una persona que realmente ama a Dios, se pega. Cuando usted ve una persona que realmente tiembla ante la palabra de Dios, se pega. Cuando usted ve a una persona que realmente adora a Dios, le sirve a Dios, le ama a Dios, se ama a sí mismo, ama al prójimo, eso se pega. Usted quiere hacer lo mismo. Eso es contagioso. El cristianismo real es contagioso. Pero la parte B del versículo dice que repartir despojos con los soberbios. Mientras que el primero se relaciona con los humildes, el segundo se relaciona con los soberbios. Cuando se encuentra con los soberbios, ¿qué hace? Reparte despojos. ¿Qué quiere decir? Que despojaron a alguien, los descarados. Le quitaron algo a alguien, los descarados. ¿Por qué le quitaron algo a alguien? O sea, ¿por qué lo robaron? Robo a alguien por soberbio. Robo a alguien porque yo creo que yo estoy por encima de ese alguien y que puedo hacer
con ese alguien lo que se me venga en gana. Entonces fui y lo despojé y se puso muy bravito, lo asesiné. Y me encontré con mis cómplices iguales de soberbios, con mis cómplices iguales de altivos, y estamos repartiendo el botín, repartiendo los despojos. El problema principal del ladrón, antes de ser el pecado del robo, del hurto, es el pecado de la soberbia. Porque es lo que me lleva, mire, la soberbia es lo que me lleva a robar a alguien. La soberbia es lo que me lleva a asesinar a alguien. ¿Por qué el marido traiciona a la mujer? ¿Por qué la mujer traiciona al marido? Ella cree que puede hacer con el marido lo que quiera. Y él cree que puede hacer con la esposa lo que quiera. ¿Puede hacer con la esposa lo que quiera? No. Termina adulterando. ¿Por qué? Por pura soberbia. Antes de que aparezca el pecado del adulterio, aparece el pecado de la soberbia. ¿Por qué estos hijos le gritan tan feo a los papás? Eso es deshonra, pero antes de que aparezca el pecado de la deshonra, aparece el pecado de la soberbia, que le hace creer a ese hijo que está por encima del papá o está por encima de la mamá. Entonces, ¿qué tan asqueroso es el pecado de la soberbia si es el que engendra los demás pecados? Dígame usted. Muy malo, dice Pepe. Totalmente repugnante. Terrible, terrible. Es grandemente asqueroso, claro que sí. Y mire, la soberbia se ve en cosas pequeñitas. La soberbia se ve en una mala respuesta. O sea, dígame si sufrimos o no sufrimos de soberbia. A veces, ¿cómo contestamos? A veces no contestamos a las patadas. A veces no contestamos con 3 piedras en la mano. Y es que yo soy así. Sí, así es soberbio. Porque es que la soberbia, repito, le hace creer a uno que uno está por encima de los demás. Entonces puede tratar a los demás como uno quiere. Les puede hablar como uno quiere. Les puede responder o contestar como quiere. Entremos en un momento reflexivo. ¿Qué le parece? Entremos en un momento de análisis, de examen personal. O si no estoy contestando feo, entonces soy indiferente. ¿Acaso la indiferencia no es soberbia? ¿Acaso la indiferencia también no es falta de respeto? ¿Acaso la indiferencia también no es creerme que yo puedo hacer con el otro lo que yo quiera? Entonces, cuando yo quiera le hablo y cuando no quiero no le hablo. Cuando yo quiero le respondo y cuando no quiero no le respondo. Cuando yo quiero le contesto, cuando no quiero no le contesto. Cuando yo quiera le escribo, cuando no quiero no le escribo. O lo trato a las patadas con 3 piedras en la mano o no lo trato. ¿Eso cómo se llama? ¿Humildad? No, eso se llama soberbia también. La soberbia es doméstica también. Y usted dirá, por mi boca nunca sale una grosería. Ni siquiera tiene que salir una grosería por su boca para ser soberbio o para ser soberbia. Basta con el trato. Basta con la manera de hablar, la manera de contestar, la manera de reaccionar, de actuar o de reaccionar frente a una situación. Sufrimos de soberbia, que levante la mano la persona que sufre de soberbia. Me toca levantarla a mí. Aquí la tengo levantada. Note mi mano en alto. Que levante la mano que sufre de esos casos de soberbia. Pero por supuesto, aquí estoy. Qué vergüenza, no me estoy jactando de ninguna manera. Pero es que yo no puedo decir usted que sufre de soberbia, sino, a ver, levantemos la mano, ¿quiénes sufrimos de los ataques de soberbia? Aquí estoy. Sí, Señor. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Pues tiene que quitarme la soberbia, tiene que pulirme la soberbia. Me la tiene que matar completamente. Si el Señor no me mata la soberbia, como lo vimos en el texto anterior, la soberbia me mata a mí. Ojo, si el Señor no mata mi soberbia, la soberbia me mata a mí. Y yo nunca podré ser útil para Jesucristo lleno de soberbia. Nunca. Ahora, si usted está diciendo, no, yo sí reconozco que usted es soberbio, pues usted es más soberbio que yo. Porque usted está haciendo el análisis que me corresponde a mí. Y por ningún motivo quiere reflexionar acerca de su propio corazón y acerca de su propia conducta. Es una cosa que uno hace consigo mismo, en sí mismo, para sí, dentro de sí, y no por otro. No, no. O sea, yo no puedo decir aquí,
Estefanía es la más soberbia que yo conozco. Comenzando que a Estefanía aquí virtualmente, ¿sí? Por eso utilizo el nombre de Estefanía, porque no se va a sentir agredida, que no la he tratado. Pues no puedo decir, Estefanía es lo más soberbio que... Si hay alguien soberbio aquí es Estefanía. Si esta palabra es para alguien, es para Estefanía. No, ahí el más soberbio soy yo, que estoy señalando a Estefanía, que estoy cuestionando a Estefanía, ¿sí? En lugar de hacer el trabajo por mí mismo, no diga, yo conozco a uno que es así. Si yo conozco a uno que es usted, siempre y cuando usted esté parado frente a su espejo y señale a su espejo y diga, es usted el más soberbio. Eso. ¿Cuánto aborrece Dios la soberbia humana? Qué impresionante, ¿no? Mejor es humillar el espíritu con los humildes. ¿Qué hace el Señor? Lo humilla a uno para volverlo humilde. Y eso es un gran favor que Dios le hace a uno. O si no, uno es soberbio, termina por allá repartiendo despojos con los soberbios. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿Me está respondiendo en su soberbia o qué, Pepe? Salmo 119, 71 dice. Salmo 119, por favor, versículo 71, dice, me avisa cuando ya, por favor. Buscando solución, pues lo acabamos de decir, que es que la humildad y la soberbia son contagiosas. Acabamos de entrar al campo de las soluciones. ¿Sí? Y entonces, si la soberbia o la humildad es contagiosa, ¿yo cómo comienzo a matar la soberbia? Pues dejando de relacionarme con soberbios y comenzando a relacionarme con humildes. ¿Con pobres? No, usted verá si con pobres. ¿Con gente de baja autoestima? No, porque también es contagioso. Resulta usted diciendo, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusanos. Le quito la cabeza, le chupo lo de adentro, voy a comer. Es una persona que no tiene. Nadie me quiere, todos me desprecian. No, por lo fea, por lo bonita, por lo alta, por lo flaquita, por lo gorda, por lo huesuda, por lo callada, por lo intensa, por lo mamerta, ahí viene el problema de autoestima grandísimo. Quiérase. Usted se va a dar cuenta que cuando usted se quiere, los demás la comienzan a querer o lo comienzan a querer. Lo más que yo quiero, ahí sí está como el del bienestar familiar. Yo quiero que a mí me quieran, como dice la canción. Yo quiero que a mí me quieran, pero no me quiero a mí mismo. ¿Cuándo los demás me van a querer? Y eso es rogar amor, eso es implorar amor. Eso es la clara prueba de la falta de amor propio. La clara prueba de la falta de amor propio. Salomón se la pasaba rogándole amor a la Sulamita, ¿se acuerdan? Y las doncellas eran mañana, tarde y noche terapiando a esa Sulamita. Uy, ¿qué término es ese? Sí, terapiando, dándole terapia. Es que Salomón es alto, es que Salomón es chusco, es que Salomón es bonito, es que Salomón tiene plata. Y la Sulamita, ay, a mí qué me importa, hombre. Es que yo ya estoy comprometida. Mi corazón está con ese hombre que realmente me trasnocha. Dígale a Salomón que el amor no se obliga. Salomón andaba rogándole amor, suplicándole amor, quiérame, pero ¿por qué no me quiere? ¿Será que si me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? ¿Me quiere? No, no me quiere. Y le puso de todo, le ofrecía de todo. Se volvió lambón, porque es una persona que ruega amor, es un lambón, es un intenso. Es una persona que ruega amor, entonces le ponía que el carruaje, un sirviente para cada cosa. Me hizo un sirviente para que le cepillara cada diente. Le preparaba el baño con los sirvientes, que perfumes, que una cosa, que trajes. Trataba de sorprenderla a través de la riqueza. Era un hombre bello físicamente, pues la mujer decía que es que el amor no se obliga. El que inclina el corazón es Dios, más bien trátelo de rodillas. Deje mendigar amor. Quiérase, quiérase, ame a Dios. Dios nunca le va a defraudar. Usted nunca va a tener que rogarle amor a Dios porque Dios le ama con amor eterno. Dios es un derroche de amor sobre su vida. Eso pasa cuando me falta amor propio. Y yo llamo a eso humildad. ¿Eso es humildad? No. ¿El amor propio es pecado? Obvio.
Si le ha preguntado a Dios estos días, Señor, ¿en qué estoy fallando? Yo le está diciendo en este momento, a usted le falta amor propio. Yo pensé que eso era bueno, yo pensé que era humildad. No, entonces ya tiene dos pecados. Uno, el del amor propio, y dos, el de la ignorancia. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. ¿Quién reconoce que los momentos de humillación son buenos? Uy, eso lo reconoce un hombre o una mujer que ya ha sido tratado por el Señor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Mira, aquí el Señor saca a un individuo, lo saca de la soberbia. ¿Cómo? Humillándolo. Lo humilla. Y al humillarlo, dejó de ser soberbio. Se volvió humilde. ¿Cómo así humilde? Pobre, que no. ¿Cómo así humilde? ¿De baja autoestima que no se quiere? No. Entonces, ¿cómo así humilde? Un tipo que tiembla a su palabra. Un tipo que reconoce la autoridad de Dios. Un tipo que, como dice el versículo, aprendió sus estatutos. Los aprendió porque los memorizó también, pero los aprendió porque los practicó. Ahí es cuando uno aprende verdaderamente cómo se hacen las cosas. Me encuentro con varias personas que dicen, ay, yo quiero aprender a predicar, yo quiero aprender a ministrar. Pues eso no se aprende que yo le diga, bueno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Eso se aprende en la práctica. Eso se aprende es practicando. Claro, tienen que llevar una técnica, un conocimiento, una teoría. Pues si no lo practica, ¿cuándo lo va a aprender? ¿Cómo aprende uno a orar? Orando. Claro, debe llevar una técnica. Debe tener como base una teoría. Pero si no comienza a orar, nunca va a aprender a orar. Este individuo aprendió los estatutos de Dios. O sea, los practica ya, los hace ya, los obedece ya. ¿Gracias a qué? Gracias a que Dios lo humilló. Le hizo el gran favor de sacarlo de la soberbia, introducirlo en la humildad, y por eso el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. Bueno, eso es bueno. Cuando uno lo entiende, eso es bueno. Cuando uno lo entiende, eso es, como dice Natalia, eso es maravilloso. Cuando uno lo entiende, uno lo reconoce como un favor del tercer cielo. Gracias, Señor. Gracias por humillar mi espíritu, porque solamente así yo dejo de ser soberbio. Ahora, qué impresionante que cuando a uno le tocan la soberbia, le golpean la soberbia, la directamente golpeada es doña carne, o sea, doña alma, o sea, don corazón. Dígame, ¿cuánto duele el ser humillado en el corazón? Dígame, ¿cuánto duele el ser humillado en el alma? Dígame, ¿cuánto duele el ser humillado en la carne? Pregunta para 16 personas. ¿Cuánto duele? ¿Cuándo fue la última vez que lo humillaron? Alguno dirá, este sermón me está humillando. En este momento estoy sufriendo una terrible humillación escuchándolo a usted predicar. Mucho, es horrible, dice Germán, muy bien, duele mucho hasta el alma. Ahí es donde duele. Eso será otra pregunta muy bien, Pepe. ¿Qué es lo que le duele cuando lo humillan? El alma, claro, porque es ahí, es ahí. La soberbia se engendra en el alma. La humildad se engendra en el espíritu. La humildad es del espíritu. La soberbia es del alma. ¿Sí lo discierne? ¿Sí lo entiende? ¿Lo entendemos todos? O más bien, ¿me estoy haciendo entender correctamente? La soberbia es del alma. La humildad es del espíritu. El espíritu se extravía, pierde la humildad. ¿Qué toca hacer? Toca humillarlo. ¿Qué se va a humillar? Todo el hombre. Pero donde lo va a sentir es en la carne, en el alma, en el corazón. El alma va a llorar, se va a desangrar. Ay, porque a mí, todo el mundo contra mí, todo el mundo contra usted tampoco, hombre. No se crea tan importante todo el mundo. Si usted cree que si yo llamo por allá a Canadá, a Alaska, ¿lo conocen a usted? ¿Usted cree que si yo llamo aquí a la otra calle,
si voy a la otra calle donde usted vive y yo pregunto por usted, ¿lo conocen? A no ser que usted sea el alma de la fiesta y se la pase encima de las mesas y haga el show en su barrio, ahí sí todo el mundo lo va a conocer. Pero la mayoría de nosotros somos tan ilusos, y todo el mundo contra mí, todo el mundo contra mí. Qué exageración del alma. Es que esa carne es muy exagerada. Ese corazón cuando está chorreando sangre dice que todo el mundo está contra él. Y usted sabe y le pregunta al que va pasando por delante de su casa, ¿usted sabe quién es él? No. ¿Usted está en contra de él? No. ¿Usted le quiere hacer daño a él? No, señor. ¿Usted le ha hecho mal? No, no, señor. De verdad que yo no le he hecho nada. Pero es que el de allá acaba de decir que todo el mundo está contra él y usted hace parte del mundo, o sea que usted también le está haciendo daño. Yo le juro que yo no le estoy haciendo nada mal. Así somos nosotros. Así es la carne exagerada. Pero es necesario darle un golpe contundente a la carne y eso es por medio de la humillación. Entonces, mire, no nos asustemos. Cuando viene la humillación, eso es el Señor tratando la carne. Y entonces, bueno es o no. Le repito, cuando viene la humillación, eso es el Señor tratando la carne. ¿Y eso es bueno o no es bueno? ¿Es bueno que el Señor trate la carne o no es bueno? ¿Es bueno que el Señor golpee la carne o no es bueno? ¿Qué dice usted? Eso es muy bueno. Excelente, señora Zoila. Porque cuando el Señor trata la carne, cuando el Señor golpea la carne, florece el espíritu, florece la humildad. Después de la humillación, viene la humildad. Lógicamente estoy hablando de una persona que ha nacido de nuevo, ¿no? No estoy hablando del impío, sino de una persona que ha nacido de nuevo. Así es. Ahora puedo decirle al Señor, humíllame, humíllame, humíllame. Mira, si yo no le diga al Señor, humíllame, si el Señor ve conveniente el humillar mi carne, lo va a hacer. Sí, o sea, yo he escuchado unas conversaciones tan necias como que, no, yo no le pido al Señor paciencia. Nunca le pido paciencia. Porque cuando uno le pide al Señor paciencia, el Señor le manda a uno tribulaciones. ¿Por qué? Porque como la Biblia dice en Romanos 5 que la tribulación produce paciencia. Entonces son tan necios que dicen, yo nunca le pido al Señor paciencia para que el Señor no me mande tribulaciones. A ver, así usted no lo pida. La obra que Él comenzó, Él la perfecciona y Él la termina. Así usted no pida paciencia. El Señor sabe que tiene que producir el fruto de la paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, fruto del Espíritu Santo. Y si es necesario atribularlo para que se produzca la paciencia, así yo no lo pida. Así que hablemos, no, dejemos de hablar neciamente. Porque es que eso sale de un rezo del gnosticismo. Le pedí al Señor paciencia y me mandó pruebas. ¿Gnósticos o cristianos? ¿Católicos apostólicos romanos o cristianos protestantes? Defina su posición entonces para saber con quién contamos y con quién no contamos. Claro, usted no le pide al Señor paciencia. ¿Y acaso no ha permitido el Señor tribulaciones en su vida? Lo mismo. Usted no le pide al Señor humildad. ¿Pero acaso no le han venido humillaciones a su vida? Claro. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo estoy trabajando las 24 horas del día en usted. Usted es un producto en proceso. Yo trabajo en usted cuando usted está despierto, cuando usted está dormido. La Biblia dice, miren, la Biblia dice, usted está dormido y mientras que usted está dormido, el Señor está preparando toda la agenda del día siguiente. Sigamos durmiendo. Sigamos durmiendo. O cuando nos despertamos, ya está toda la agenda fabricada, diseñada, redactada. Bueno me es haber sido humillado, dice el texto. Cuando el Señor humilla, Isaías 57:15, cuando el Señor humilla, algo pasa. Isaías capítulo 57, versículo 15. Me avisa, por favor. Gracias. Ya. Porque así dijo el alto y sublime. Note que es el alto y sublime. Siempre que se va a hablar de humildad, siempre el Señor se presenta como yo soy el alto, yo soy el sublime, yo soy el que estoy arriba, yo soy la autoridad, porque la humildad siempre tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad. La humildad siempre tiene que ver con, pues no considerando a los demás como que están por debajo de mí. La humildad siempre tiene un concepto
equilibrado de sí mismo y de los demás. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Uy, qué tan alto es Dios, qué tan grande es Dios, qué tan soberano es Dios. La Biblia lo llama alto, lo llama sublime, lo llama que habita la eternidad, que su nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura. O sea, si hay uno alto, es Él. Si hay uno grande, es Él. Si hay uno que está por sobre todo, es Él. Yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Ah. Entonces, ¿por qué el Señor tiene que humillarme? Para que deje la soberbia y sea humilde. ¿Para qué? Para poder Él habitar conmigo. O sea, para poder tener comunión conmigo. Él no puede tener comunión con un soberbio. ¿Por qué no? Porque primero, el soberbio nunca tendría comunión con Él. Segundo, cuando el soberbio habla con Dios, le habla en términos de mandarlo, de reclamarle, de demandarle. Porque el soberbio es un igualado con Dios. Es un grosero con Dios. El soberbio dice, estoy bravo con Dios. ¡Qué susto! No, yo estoy como bravo con Dios. La verdad, llevo 2, 3 días que no oro porque estoy bravo con Dios. Imagino la afectación en el trono de Dios impresionante. Imagino, de verdad, el tercer cielo, todos en ayuno y oración, ¿sí? En clamor, en súplica para que usted vuelva a orar, porque en el cielo hay un luto impresionante porque usted dejó de orar. O sea, está afectando a ángeles, arcángeles, serafines, querubines, está afectando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me he dicho, el trono de Dios está a punto de colapsar por razón de que el engreído ese hace 3 días que no ora. ¿Notó el sarcasmo en todo el comentario? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora aparece el término quebrantamiento. Quebrantamiento. Porque cuando el alma es humillada, cuando la carne es humillada, precisamente ocurre eso, ocurre un quebrantamiento. ¿Qué se quebranta? El antónimo de la humildad. ¿Cuál es el antónimo de la humildad? ¿Qué es el antónimo de ser humilde? Lo hemos venido diciendo ya durante más de una hora. ¿Qué se quebranta? Excelente, la soberbia. El quebrantamiento tiene que ver directamente con la soberbia. ¿Sí? Le digo, Señor, quebrántame, quebrántame, quebrántame primero, pero primero sepa qué es lo que tiene que ser quebrantado. La soberbia. Y ahora entienda dónde está la soberbia, en la carne. Exactamente en dónde, en el alma. Exactamente en dónde, en el corazón, en la mente. Y exactamente con qué tiene que ver. Con creer que es más que los demás y ser un igualado con Dios. Eso es lo que tiene que ser quebrantado. ¿Cómo se quebranta? A punta de humillaciones. ¡Ay! Quebrántame, Señor, quebrántame. Eso es humíllame, Señor, humíllame. Eso es dame duro, dale duro a mi carne. Alguno dirá, igual no me va a dar a mí. Claro que le va a dar a usted. Porque aunque es su carne y es su enemiga, su carne sigue en usted. O sea que a usted le va a doler. Le va a doler, como dice la canción. Pero ese dolor bueno es, como dice el Salmo 119. ¿Estamos entendiendo todo este engranaje? El quebrantamiento. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Note que no puede llegar a ser humilde si primero no es quebrantado. Note, no puede llegar a ser humilde en el espíritu si primero no es quebrantada su carne, su alma, su corazón, su mente. ¿Qué se quebranta? Su soberbia. Su soberbia. Las dos cosas no pueden coexistir. No es humilde y soberbio a la vez. No es soberbio y humilde a la vez. O es soberbio o es humilde. Ya. O se cree más que los demás o ama al prójimo. Ya. O es un igualado con Dios o ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Es un bipolar, es un enfermo mental. Anda en la carne y anda en el espíritu. Anda en el espíritu y anda en la carne. Y sigue diciendo después de la coma, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Note, para hacer vivir el espíritu de los humildes. La humildad en donde nace, la humildad en donde vive, en el espíritu. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué? Porque después de que el Señor lo quebranta a uno y eso duele,
y eso provoca dolor y eso provoca lágrimas, pues el Señor enjuga, como dice la Sagrada Escritura, seca, consuela todo dolor y seca todas las lágrimas. ¿Qué debo aprender yo después de cada humillación? Que el Señor le está dando duro a mi soberbia. Que si no hubiese soberbia en mi vida, no tendría por qué darme duro. ¿Mm? ¿Por qué me viene esto a mí? Por soberbio. ¿Para qué me viene esto a mí? Para matar la soberbia. Para hacer que florezca la humildad en el espíritu. Para el poder tener comunión, habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso lo dice Isaías capítulo 57. Ahora, aquí viene un concepto que es impresionante. Porque el Señor golpea, le da duro a la soberbia que está en el corazón, que está en el alma, que está en la carne. ¿Y qué tan duro le pega? Le pega hasta que Salmo 51:17. Búsquelo, por favor. Salmo capítulo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Otra vez el término quebrantado. ¿Qué le hizo? Lo quebrantó. Deme algún sinónimo o alguna palabra parecida a quebrantar, lo que se le venga a la cabeza. Quebrantar es quebrantar. 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 Está cometiendo un grave error. Porque es que todo lo está espiritualizando usted. Eso. Deje espiritualizar. Recuerde que es lo último que uno debe hacer cuando está interpretando la Biblia. Quebrantar. ¿Qué se imagina? La porcelana. La porcelana. Dice, la porcelana se quebrantó. ¿Qué quiere decir? No lo espiritualice. No lo espiritualice. Literalice. No espiritualice. La definición que usted encontraría en un diccionario del término quebrantar. Quebrantar es romper. Quebrantar es machacar, dice Estefanía. Quebrantar es romper, romper, muy bien. ¿Qué otro término hay por ahí que nos sirva? Quebrantar es eso. Quebrantar es romper. ¿Sí? Quebrantar es... Siguen escribiendo. Quebrantar. Quebrantar. Sí, quebrantó. ¿Qué pasó? Estaba ahí, se cayó. ¿Qué pasó? Se quebró. Pero se quebró. Quiere decir que se separó en unas partes. Se separó en unas partes grandes. Se separó en unas partes grandes o unas partes medianas. Se quebró. Se quebró. No lo confunda con pulverizar. Pero a continuación aparece un término cuya definición sí es pulverizar. Porque el versículo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Lo quiebra y lo parten en pedazos. Pero a continuación dice, al corazón contrito. Contrito. La definición que da el diccionario de contrito es pulverizar. Y la definición de pulverizar es volver polvo. O sea que quebrantar es volver pedazos. Contrito es volver polvo. ¿Qué es más drástico? ¿Quebrantar o el hacer contrito? ¿Qué es más drástico? ¿El término quebrantar o el término contrito? Si quebrantar significa volver pedazos y el término contrito significa volver polvo, pues más severo es el término contrito. De manera que el Señor quiere quebrantar la soberbia, quebrantar el alma, quebrantar la carne hasta hacerla contrita. Entonces, ¿hasta cuándo quiere golpear el Señor la soberbia? No solamente hasta partirla en pedazos. ¿Qué tal se vuelva a armar? Sino hasta volverla polvo. Ahí sí no corre ni el menor riesgo de que se vuelva a armar. ¿Qué tanto el Señor aborrece la soberbia? Si no solamente la quiere volver pedazos, sino que la quiere hacer polvo.
qué tanto el Señor aborrece la soberbia. Y dice, al corazón contrito, y vuelve a aparecer el término humillado. Note, humillado. Quiere decir que todo eso se hace a punta de humillación. Es que si yo no lo hago a las buenas, porque no me rodeo o no me mezclo con los humildes para contagiarme de humildad, sino que me lleno de soberbia, pues el Señor tiene que pegarle a mi carne un taponazo de humillaciones. Y a veces como un entrenamiento de arquero en donde todos los delanteros disparan al mismo tiempo y tome todos los taponazos al mismo tiempo. ¿No le ha pasado? Lo humillan por un lado, lo humillan por el otro, lo humillan por un lado, lo humillan por el otro. Y uno que tiende a hacer en medio de la humillación irracionalmente. ¿Cómo reacciona uno en medio de la humillación? Y lógicamente, porque no debería ser así, debería ser al contrario. Pero lo están humillando a uno y uno ¿cómo reacciona? Enojado. O sea, lo están humillando para quebrantar la soberbia, para pulverizar la soberbia, y uno reacciona, muy bien Pepe, mire lo irracional, uno reacciona es con soberbia. O sea, que no quepa la menor duda de por qué le están dando duro. Ahí está la prueba, ¿sí? Entonces, pero usted por qué, y entonces antes grosero, y antes maldigo, y antes qué, pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? Pues por eso, dése cuenta, qué porquería, por eso es que le dan uno duro, es que lo humillan así, es que le pegan tan duro al corazón, al alma, a la carne, a la soberbia. Ahora, la humillación ni siquiera es con palabras, sencillamente, cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, ojo, cuando las cosas no salen, porque uno muchas veces piensa que la humillación es que alguien me paró en la esquina y me trató mal, o que a pegarme, o que a golpearme, o que me empujó, o que me escupió, y algunas veces es así. Y algunas veces, listo, también con gestos, pero algunas veces ni eso. Sencillamente las cosas no me están saliendo como yo quiero que me salgan. ¿Cómo me siento? Humillado. ¿Quién lo está haciendo? Dios. ¿Para qué lo está haciendo? Para humillarme. ¿Para qué me humilla? Para quebrantar y pulverizar mi soberbia. La prueba de un soberbio. Pregúntele si es soberbio y él va a decir que no. La prueba de un soberbio se estará preguntando a sí mismo, ¿será que en mí hay soberbia? Esa es la prueba para el soberbio. ¿Será que en mí hay soberbia? Pues claro, hombre. Pero yo no la veo. Tan soberbio es que no la ve. Está tan ciego por su soberbia que ni siquiera ve su propia soberbia. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Salmo 34, 18, yo ya voy terminando. El Salmo capítulo 34, versículo 18. Me avisa cuando ya, por favor. Dice, cercano está Jehová. Mire, cercano, comunión, relación, conversación. Cercano está Jehová. Pero ¿a quienes se les acerca el Señor? Cercano está Jehová a los, otra vez, a los quebrantados de corazón. Quebrantados que es hacer pedazos. Y salva, rescata. Salva, prospera. Salva, les da éxito. Salva, los sana. Salva, hace que les vaya bien. Todo eso dentro del término salva. Y salva a los contritos, o sea, a los que ha pulverizado, a aquellos a los que les ha pulverizado la soberbia, a los contritos de espíritu. Es un buen negocio la humildad, un buen negocio con Dios, y es un mal negocio la soberbia. La soberbia es el camino a la destrucción. La soberbia es el camino a la humillación. La soberbia es el camino al quebrantamiento. La soberbia es el camino a la pulverización. Mientras que la humildad es el camino a la relación con Dios,
a la conversación con Dios, a la salvación de Dios, al éxito de Dios, a la prosperidad, al progreso de Dios, y hace que todas las cosas salgan bien. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra predicada hoy, mi Dios. Gracias, mi Dios, por hacernos ver las cosas tal cual se encuentran en la Sagrada Escritura y por llevarnos, gracias al Ruaj, gracias al Neuma, al Paráclito, a tu Santo Espíritu, a la reflexión interna, al análisis interno, a la consideración interna de cuánta soberbia hay en nosotros. Tú no puedes trabajar con un soberbio. Tú ni siquiera te le acercas a un soberbio, dice. Cercano está Jehová a los humildes, no a los soberbios. Tu palabra es clara al decir, Señor Dios, que tú no tienes comunión con los que se enorgullecen, con los que se jactan de sí mismos, mi Dios. Y a veces decimos que no hay orgullo, que no hay soberbia, y al decir eso estamos siendo los más soberbios entre los soberbios. Te pedimos, Señor, ya que tú eres el único que nos haces ver, que nos permites encontrar la falencia, el fallo, el pecado, que tú en este momento nos lleves a ese encuentro con nuestra soberbia, encuentro con nuestra altivez. Pronto consideramos que somos más que los demás. A veces hasta nuestra mente, ni siquiera con palabras, pero consideramos que los demás son bobos, tontos, ignorantes. Y es el concepto que tenemos en la cabeza de la gente que nos rodea. Eso no es amor al prójimo. Yo reconozco que yo mismo, Señor, sufro de eso. Cuando yo debería, Señor Dios, pues considerar a los demás como superiores a mí mismo, dice la Sagrada Escritura. Consiervos, dice la Sagrada Escritura. De esta manera se despercudiría mi mente y mi corazón. Mataría la soberbia por mezclarme con los humildes, en lugar de esperar a que venga el golpe de la humillación que tanto duele, que quebranta, hace pedazos y cumple con su labor de contrición, es decir, pulverizar completamente mi soberbia para que florezca la humildad. Gracias te damos, te pedimos Dios que este mensaje se pueda reproducir, ya sea compartiendo el link o lo que sería mejor, transmitiendo el mensaje nosotros mismos con nuestra propia boca, enseñándoselo a los demás. Entregamos esta clase en tus preciosas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén.